on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of highbrows down the levee, all misfits. Putting on the Ritz. Ay, ay, qué larga se hace la semana hasta que llega de nuevo este momento, los miércoles, en el que nos dejamos llevar, por supuesto, por la magia del cine. Aquí nos gustan mucho las películas, yo creo que se nota, ¿verdad? Semana tras semana, cuando tenemos un ratito de charla, básicamente sobre cine, pero entre medias de muchísimas cosas, con nuestros especialistas en la materia, que no son otros que Ramón Bernado, Diego Gismero, aquí siempre al pie del cañón. Chicos, buenos días y gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Muy buenos días, Mónica, encantado de estar aquí una semana más en la que vamos a bailar, como estábamos bailando antes aquí al principio. Pero bueno, una semana musical, digamos, otros, una semana musical. Algunos más que otros también tengo que decir. Yo he bailado poco, lo reconozco. Pero aún puedo cambiar. Pues ya llevamos 2 días de la fiesta del cine. Sí, señor. Muchas gracias por tu recibimiento, como siempre, Mónica. Ya llevamos 2 días en la fiesta del cine y ya hemos visto 12 películas en 2 días, aprovechando las rebajas, ¿no? Ojos inyectados en sangre. Ojos inyectados en sangre en cine, ¿no? Ojos inyectados en cine. Yo, ahora en serio, lo que más he conseguido ver en un día son 5 películas en un festival. Más de eso no he conseguido ver. Y sobre todo porque luego se te hacen mezclas, se te mezclan y el final de uno se lo atribuyes a la otra. Sí. La actriz de la una para ti aparece en la de terror y no puede ser. Esto al final luego no... Es contraproducente. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que toda la vida, y no sé si a vosotros os pasa lo mismo, hoy en día que estamos en una era de consumo rápido, consumo masivo, yo creo que hace unos cuantos años, y tampoco hace falta remontarnos a la edad de piedra, veíamos una película y hasta que volvíamos al cine a ver otra pasaba un tiempo y nos daba tiempo a digerirla, a masticarla, sí, a hacerla pozo. Y de hecho esas películas que vimos antaño se nos han quedado grabadas a fuego. No pasa como hoy que efectivamente, según las vemos, prácticamente casi las olvidamos. A mí se me olvida prácticamente todo. Con sus 10 años de blog holasoyramon.com, como dice él, hay muchas veces que se sorprende a sí mismo viendo críticas de películas que creías que no habías visto, claro, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la cinefilia, ¿no? Actual está muy nutrida, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de ver películas en canales de streaming, en televisión, hay muchas cadenas. Ha cambiado la oferta, ¿no? Y luego el cine también, que lo tenemos mucho más accesible. Yo creo que ha cambiado radicalmente la oferta, eso está claro. Pero viene de decir que yo recuerdo épocas gloriosas en las que yo era médico de pueblo y todos los días solamente había 2 canales, la primera y la segunda, y todos los días podía ver una película. O sea que, y generalmente una película estupenda, porque yo vi en esa época... había ciclos, yo me acuerdo en la 2 de Hitchcock, de François Truffaut, y veía películas maravillosas que posiblemente ahora, por la vorágine de estrenos y tal, veo menos calidad que la que veía antes. Hombre, y que la no otra, sé si me explico. y esos 2 canales, luego 3 o 5 nos permitían ver películas que volvían a ponerlas, y Claro. entonces, ay, me voy a quedar a ver esta y tal, y a veces cogías el final de una, el principio de la otra. O sea, que yo creo que desde que empezó la televisión, desde que fuimos telespectadores, hemos podido disfrutar de mucho más cine, aún la mayoría en casa, y eso es así. Por eso, y esto, ¿para qué lo digo todo esto? Pues lo digo porque además ahora la polémica esta de las plataformas, del cine en el cine y tal, a mí me parece absolutamente estéril, porque la mayoría de las películas que hemos visto la gente de mi edad han sido en televisión, en la pantalla pequeña y muy Yo creo que pequeña. todos Pero realmente el cine por es accesibilidad. Claro. el acto de ir al cine. Pero tú puedes vivir la película en la pantalla de un móvil, que no es lo más adecuado, desde luego. No. En la pantalla de una tablet, que tampoco es lo más adecuado, pero bueno, hay gente que lo hace. En una buena pantalla, en donde quieras. Pero tú puedes vivirlo como tú te guste. Y lo que hacen estas plataformas es que tú lo puedas vivir como te guste. Vas en el metro y puedes ver una película. Claro. Vas en el tren, vas en el autobús, vas donde quieras y puedes verlas. Ya los viajes no se te hacen tan largos. Te pones Netflix y te pones a ver alguna serie, alguna cosilla, y el viaje te pasa volando. Hay Sí, que reconocer eso. es Bueno, verdad. pero para quien quiera aún disfrutar de la pantalla grande, Venga, tiene esta vámonos. tarde esta oportunidad Aún de ir queda, a aún la queda. fiesta del cine, a los multicines de Guadalajara. Pero que vaya a la ver primera 2 hora. o 3 Para películas. las entradas, porque como no vaya a la Que primera la hora, saque- la sacan por mi consejo internet. siempre que la Por saque internet, en sí, sí. Píllalas, píllalas.com es la plataforma de venta online.
y está fenomenal. Oye, y ya que la semana pasada precisamente anunciábamos la fiesta del cine y entre otras cosas decía Ramón, se pueden ver Rocketman, el biopic de Elton John, y sé que la ha visto, ya en la semana pasada Diego había hecho sus deberes previamente y nos introdujo en esta revisitación a la vida de alguien que a día de hoy puede contarla de primera mano como es Elton John porque todavía vive, y ya Ramón la ha visto y quiero saber si coincides en parte con lo que nos decía Diego. Totalmente, reafirmo todo lo que dijo Diego el otro día porque estuvo súper acertado. Diego, dice Ramón. Ramón estuvo súper acertado como suele ser habitual en él y lo comparto totalmente. El director es Dexter Fletcher, que es un director que yo conocía por una película que a mí me entusiasma, que es Amanece en Edimburgo, que es un musical muy local, diríamos, y que a mí me parece una película deliciosa, ¿no? Y aquí, pues todo lo que nos contaba Diego es así. O sea, esto es un biopic que cuenta la historia de Elton John desde que es niño hasta hace 28 años, porque además así lo declara la película. Y es una especie de psicoterapia que realiza el propio Elton John, ¿no? Sí, es verdad, la peli sí. empieza así, pero realmente es así. ¿Qué hace en esta película Elton John? Pues exorcizar esos demonios que han ocupado su vida y su infancia, ¿no? Esa mala relación con sus padres que nunca le supieron ni apreciar, ni impulsar, que a mí me resulta, la verdad, es muy penoso. Él confiesa su vida, su existencia, en la que, como él dice, se ha fumado y se ha bebido todo lo que había por delante, ¿no? Y creo que la peli tiene el gran acierto de que no es nada agiográfica, no es elogiosa, sino que retrata a una persona con problemas, que es un genio de la música, que lo demuestra desde su más tierna infancia, Tiene un talento y que encima está salpicada esta historia de unos números musicales gloriosos. Porque no solo, como en otras películas, son los elementos musicales, son las interpretaciones del protagonista, ¿no? Sino que aquí hay una especie de dramatizaciones que enriquecen la historia. De hecho, la película comienza con un número musical en el que relaciona Elton John mayor con Elton John niño, que es una auténtica maravilla, un número musical absolutamente portentoso. Y yo creo que... Qué importante es empezar así de bien un musical, bien. Sí. Con las escenas de apertura siempre enganchan y en este caso... Y verdad que es una película que muestra todo tal y como es, que no intenta ocultar nada, que no tiene ese toque... No tiene ese toque buenista, sino muy al contrario. Elton John también sale, a pesar de ser productor de la película, es un poco asombroso porque su retrato no es un retrato amable y tal, y vemos elementos bastante oscuros de su personalidad, ¿no? Decir que comparación con Bohemian Rhapsody, esto te lo tenemos que preguntar. Hombre, claro. como comparativa, es a mi modo de ver mucho mejor película que Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody es un producto muy comercial, muy bien pensado, para que guste al gran público, porque es una película amable, que pasa por encima de las cuestiones más escabrosas y que pinta encima al protagonista como una víctima, es un pequeño genio solitario, ¿verdad? Y esto es muy al contrario. Aquí Elton John tiene sus problemas, pero también tiene sus graves defectos. Me encanta Bryce Dallas Howard, que yo tardé en identificarla. Hombre, o sea, que dijiste, Jessica Chastain, no. Pero ¿quién es esta chica? Dije yo, pero ¿quién es? Que la conozco y no sé quién es. Claro. Y hasta avanzada la película no consigo identificarla. Porque de morena en vez de con su claro, pelo rojo y luego hace de señora mayor, o sea, de señora mayor. De la madre. Y tal. Bueno, Bryce Dallas Howard, para que todos aquellos que nos estén escuchando, si no la identifican, la ubiquen, es la que corre con tacones delante de un T-Rex. Ella soy hija de Ron Howard y la joven del agua también. Bueno, en fin, que yo no. Bueno, y la hemos visto también en la serie esta de ciencia ficción. Sí, en la de Black Mirror. Black Mirror, en alguno de los capítulos. Sé que no me vais a dejar, si no lo digo aquí, decirlo. Estupenda vuelta de tuerca, la de Twilight Zone por Jordan Peele, el director de Nosotros o de Déjame Salir, la que ahora mismo está en plataformas. Creo que es HBO, ¿no? Y está muy bien, ¿eh? Si queréis echar un vistazo y revivir esas historias tan al filo de la realidad, pues Twilight Zone. Perdonad, continuamos. Y nada, decir que Taron Egerton lo hace muy bien, lo hace, yo creo que físicamente no es parecido porque son personas muy diferentes.
pero yo creo que coge muy bien el papel. Ver también a Jimmy Bell en otro musical es también un placer, ¿no? Que no es, Y luego el niño que se llama Billy Elliot. Matthew y Leslie, el casting es estupendo porque es igual que Elton John de Es pequeño. igual, es que sí, lo sí, han sí. clavado al chiquillo, de verdad ¿Sí? lo han clavado. Sí, El sí, chiquillo sí. pequeño, sí, A es mí, clavado. a mí una cosa que me molesta de la película es el epílogo, ese final en el que salen los letrerillos que diciendo que ahora ha encontrado la felicidad y que ya está sin consumir alcohol desde hace 28 años y que está libre de drogas y otros bla 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 de estos que a mí Oye, me parecen absolutamente Pero, penosos. Ramón, es que es una Pero, reivindicación que claro. como gran estrella del rock tiene que hacerla porque hay tantos y tantos que no pueden, es decir, que está aquí para contarlo. Sí, ¿eh? eso es Claro, verdad. sí, Con sí. una Eso es verdad. sonrisa socarrona de lado. A mí me parece que es la forma un poco de redimirse y él como Sí, productor lo habrá hecho. pero lo habrá querido a poner, mí no meter. me deja de molestar ese epílogo que a mí me parece absolutamente innecesario. ¿no? innecesario. Bueno, una peli excelente que yo recomiendo mucho. Espero que tenga mucho éxito Yo porque espero es también. una gran película, de verdad que sí. Yo ¿eh? espero que esta fiesta del cine triunfe mucho con esta película. Bueno, pues de momento me voy a ir dejando ese gran estreno con sabor a Disney para el final, si os Vale, lo que nos apetece. digas. Dejamos a Aladdin, que sí, que vamos a hablar de ella hoy, pero la vamos a dejar para el final. Y vamos con otras películas de las que también me habéis avanzado que queréis hablar. En este caso, Ramón hablaba de este estreno, Regresa al Cepa, háblanos de ella. Regresa al Cepa es una película, un documental de Víctor Matellano que retrata las dificultades que tuvo la película El crimen de Cuenca. Ya sabéis, esta película famosa, que se ha hecho famosa, Sí. sobre todo por los problemas que tuvo, ¿no? La peli fue un encargo que le hicieron a Pilar Miró. Pilar Miró cogió la película ya con el guión terminado, era una película cerrada, ¿no? Y entonces hace la película insertando unas escenas de torturas, de hechos que están comprobados judicialmente, porque aquello luego tuvo demostración, incluso eliminando, se cuenta en el documental, eliminando algunas escenas que son tan bestias que parecen irreales y que se eliminaron porque sencillamente no parecía y pensaban que aquello al espectador- que pudiera Claro. ser verdad eso, o sea, que simplemente por la credibilidad. Entonces la película se presenta en expediente al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura le da el visto bueno, pero llega a oídos de la jurisdicción militar, que es una película que podría ser injuriosa para la Guardia Civil, y la jurisdicción militar ordena el secuestro de la película. Después de su visionado, encausan a Pilar Miró, es la única persona, no a los productores ni al guionista, sino a la directora, a Pilar Miró, y pasa un proceso judicial en el que puede ser condenada por injurias a la Guardia Civil. Todo esto es un proceso muy largo, la película se secuestra, se cogen todos los negativos, excepto algunos que conservan los productores, y la película, esto todo lo cuenta el documental, un documental a mi modo de ver muy interesante, muy aleccionador. La película se proyecta en pases privados en las casas de los productores o de los actores y la va viendo gente de manera, diríamos, Crece ilegal. la leyenda, entonces, en torno a esa película, claro. Y la película se saca de España y se presenta en el Festival de Berlín. En el Festival de Berlín no tiene premio, pero parece ser que hay presiones del gobierno de Adolfo Suárez para que efectivamente no se la premie, ¿verdad? Y es una película que causa un gran impacto por el tema que trata y por la violencia y la crueldad de las escenas de tortura, ¿no? Este debate llega incluso al Parlamento. Y Ricardo de la Cierva, el entonces ministro de Cultura del gobierno entonces de Suárez, pues dice que él no puede hacer nada, que en este caso no puede aplicarse la Constitución. Entonces se genera ahí un revuelo en el Parlamento tremendo de todos los grupos parlamentarios protestando ante esa afirmación de la Cierva, ¿no? La película pasa por muchos avatares y termina el gobierno de UCD haciendo una ley en la que quita esa posibilidad a la judicatura militar de juzgar un acto civil
y se soluciona el asunto, y la película termina estrenándose mucho tiempo después. En todo este proceso, Pilar Miró lo pasa francamente mal, se queda embarazada y tiene el hijo, o sea que tiene un embarazo tormentoso. Esto que estamos hablando son casi 3 años de proceso, o sea, no es una cosa rápida, y la peli se estrena, y la que posiblemente hubiera sido una película que hubiera tenido poco éxito debido a todo este lío que se monta, que es muy mediático además, pues termina teniendo un éxito arrollador, con una recaudación que supera, yo creo que 100 veces el presupuesto de la película, y que tuvo mucha aceptación entre el público, ¿no? Entonces, la película rememora un poco esta historia, lo va contando de manera con muchos protagonistas de la época y tal, y la verdad es que tiene muchísimo interés, ¿no?, lo que nos cuenta la película. Es un poco la historia de la transición, ¿no? Ahí sale Pepe Bono, por ejemplo, comentando. Claro, él entonces que me llamaba la atención era diputado, él los era rostros, ¿no?, que ha claro. recogido el director Víctor Matellano, Matellano, ¿no?, para realizar esta película o este documental sobre las vicisitudes de una película que ha generado otra, porque claro, es que claro. todo lo que nos has contado Pues es un peliculón, guión, es un guión. Vamos. Todo muy complejo, además. Mira, contaba Pepe Bono que él entonces era parlamentario, ¿no? Y que, claro, vivían en una situación en la que lo del golpe de Estado era todos los días, ¿no? Ahí se comenta uno de los entrevistados que a Adolfo Suárez le pusieron una pistola sobre la mesa y le dijeron tienes que dimitir, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se comenta en la película y tal, y decía que el ambiente que si vivía en la transición, pues que era francamente terrible, ¿no? O sea que mira, el día de golpe de Estado llama uno de los productores a Pilar Miró y le dice, oye, vente a casa, que tú estás en la lista negra, van a ir por ti. Dice, pero ¿cómo voy a ir a tu casa si tú estarás antes que yo en esa lista? O sea, le dice Pilar Miró, o sea, no, me explico. Ya, pero en cambio, fíjate, qué manera de señalar, ¿no?, a una mujer que de ahí aprendería mucho. Claro, pero sí. en cambio no consiguieron, esa censura no consiguió sacarla del panorama audiovisual, y ya saben todos ustedes en el pilar, ¿no?, que se convirtió precisamente Pilar Miró dentro del cine español, ¿no? Claro. La verdad es que Ricardo Montesinos, que era el que hacía el Cepa. Entonces, la película, la idea inicial de la película empieza con la idea de los productores, y dice, ¿y por qué? Del director, y dice, ¿y por qué no revivimos ese momento del Cepa llegando al pueblo diciendo estoy vivo, soy el Cepa, estoy vivo, no me he muerto y tal, no sé qué. Todo ese momento glorioso del final de la película, ¿no? Y entonces dice, esa fue la idea original, y de ahí arrancó pues explorar y todo, y es muy curioso porque salen los escenarios que aún siguen existiendo tal como estaba donde se rodó la película. La película se rueda en varios pueblos de Cuenca, y son y aún en los fondos tú ves la película y ves el fondo, y efectivamente son los sitios, muchos de ellos reales, donde mucho. Se rodó, sucedieron los hechos y se rodó la película. Bueno, pues un documental de apenas hora y 20 minutos que promete, según Ramón, muy entretenido de ver y muy recomendable antes de que lo quiten de cartelera. No en este caso por censura, sino porque todos sabemos lo que pasa con los documentales en la gran pantalla, que tienen una vida muy cortita. El documental es un buen documento, diríamos, de reflejo de esa época de la transición, ¿no? Claro. Bueno, pues seguimos con otra película, ahora sí, con algo que nos tiene que contar Diego. Ha visto Clara y Claire y quiero que nos la cuente también, por supuesto, porque es otro de los estrenos que no sé si ya están en la pantalla. Ya está en cartelera, se estrenó Tenemos el a Juliette 31. Binoche y eso siempre da calidad a la película, como creo diría que quizás Jorge es incluso lo mejor de la película es Juliette Binoche, exactamente. Sí, de verdad es una película que trata sobre... ¿Cuántas veces pasa eso? Que lo mejor de una película es Juliette Binoche. ¿Cuántas veces? Pues algunas, sí que pasa, sí. Bueno, la película realmente lo que trata es una protagonista que tiene 50 años, una mujer ya madura, una mujer que bueno, está buscando un poco su sitio en el mundo en cuanto a tener, bueno, su sitio en el mundo, encontrar algo que considera estable. Ella quiere una relación estable y pensaba que tenía una y la abandonan. Entonces esta chica lo que decide, bueno, esta mujer lo que dice Juliette Binoche es hacerse un perfil falso en una red social de estas de ligoteo,
Bueno, realmente es casi como un Facebook, lo que se hace pasar por una chica más joven, una chica jovencita. Pero qué decepción si te aparece la chica en vez de Juliette Binoche, que es eso. O sea, tú imagínate la cara. ¿Qué os pasaría si de repente os aparece un mujerón como Juliette? Dirías, premio gordo. Por favor. 1000 veces mejor ella que, Claro, que la digo chica yo, por la que se hace entiendo. pasar. Sí, efectivamente. A ver, digamos que es una película que gira un poco en torno al thriller y un poco hacia... Tiene tono dramático en algunos momentos, ¿vale? Una película entre drama y thriller en la cual lo que realmente nos muestran es el daño que hacen las mentiras de Internet. El daño que hace todo lo que queremos aparentar por El Internet. postureo, El postureo, de exactamente, el Internet. postureo directamente, tú lo has dicho. Y es una película que en sí es una película que no te deja así como con mal cuerpo cuando la ves, porque claro, lo que pasa, pasan momentos en los que dices, hostia, no voy a contar nada, pero te quedas como, bueno. Lo que pasa que después te das cuenta de que en el fondo todo el mundo miente y que nadie es bueno, nadie es malo, sino que en Internet no te puedes fiar nada de nadie. Nada de nada. Cualquiera, realmente es un Facebook, como veis, no he hecho una red de contacto, no es un Facebook a través de donde contactan. Y bueno, pues digamos que la pobre lo pasa bastante mal y se da cuenta de lo que ocurre en estas cosas de Internet. ¿Sacas alguna conclusión después de ver esta? De repente uno se plantea su Yo me borro relación ya de meeting de con las momento. redes sociales. Uy, más te vale. Si no, ya sabemos lo que va a pasar. Pues eso, digo yo que a uno le enseña a interactuar de otra manera con las redes sociales, con al fin y al cabo Internet, que tiene sus ventajas, muchas, pero sus no pocos peligros. Efectivamente, es una película en la que sales diciendo no te creas nada de Internet. Pero nada, ¿Os habéis dado cuenta que es una peli francesa, Es una peli imagino? francesa, sí. Claro, cualquier cosa que le pongas tu francés detrás tiene un toque un poco sexual. Tú dices cena francesa. ¡Puf! Dice reunión francesa. Bueno. ¿Pero qué pasa con Pues cine? Cine francés. no, eso ya no le gusta tanto a Ramón. Ahí a Ramón ya no está tan de acuerdo. Efectivamente. Pero, La onomatopeya que le cualquier sigue no cosa tiene dicha lo en mismo. francés, por ejemplo, dices Sofía, vale, bueno, bien. En cambio lo dices en francés, Sophie. Bueno. Dices Clara, bueno, bien. Claire. Oh, maravilla. Dices Pedro, Pierre. Pierre. Oh, es que Ramón, Guémon. Oh, Guémon. Ah, Guémon. ¿Ves? A partir de ahora hay El que llamarte francés, Guémon. es que es un idioma preparado para lo que todos estéis pensando. Bueno, y tras esta profunda reflexión idiomática de Ramón, vámonos con una de las que se le dan mejor, que son de las de cine. La semana pasada se nos quedó con ganas de contarnos algo acerca de Polar, una de las películas que ahora mismo tenemos en Netflix. Y Ramón, resárcete, porque Sí, tenemos Polar. a Matt Mikkelsen, igual que Juliette Binoche con el cine francés, pues Matt Mikkelsen también suele ser una buena Con base el a cine jugar, ¿no? nórdico, Con el ¿no? cine O sea, nórdico, que- con el cine vikingo. Es Jonas Åkerlund es su director, y Polar es una película que a mí me ha entusiasmado y que posiblemente sea una película muy mala, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Me lo he pasado fenomenal. Mira, Polar cuenta la historia de un sicario, de un asesino a sueldo, que es Black Kaiser, ¿no? que protagonizado por este actor danés, y que decide retirarse de esto, retirarse a la montaña, y un poco apesadumbrado por sus delitos, ¿no? A lo mejor. Y por otro lado está, diríamos, su jefe, que no quiere que se retire, entre otras cosas porque le tiene que pagar una pasta de jubilación que no veas, ¿vale? Entonces de es indemnización muy por curioso despido. porque la parte que protagoniza este sicario prejubilado, que solo quiere disfrutar de los viajes del incenso y de la tarjeta dorada, pues es como muy realista, es como muy seria, ¿no? En cambio, la parte que protagonizan los malos, Sí. es como un cómic desmadrado, pero un cómic absolutamente fuera de... Bueno, y entonces, ese es contraste... una historia basada en un cómic. Claro, además es un claro, cómic español. pero- O sea, es español el cómic. Claro. Y es la primera adaptación española de un cómic. Sí. Un cómic hecha por Hollywood, me refiero. Un cómic español hecha por Hollywood. Entonces, ese contraste que al principio a mí me chirriaba, es que a mí luego me resulta absolutamente maravilloso, Es buenísima. porque es que es muy bestia el contraste, ¿no? Y luego decir que los malos, la mala es Catherine Winnet, que es, si todos habéis visto Vikingos, la Gerta de Vikingos,
que está aquí absolutamente maravillosa, ¿no? Y que Vanessa Hudgens también sale, ¿no? Sí, 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 Vanessa y la peli es... Y luego sale una chica que se llama Rubí Ofi, que es una costarricense, que está también impresionante. Y la peli es una peli súper violenta, es una peli con elementos, ya digo, muy de cómic, muy Es que muy es muy fiel al salvaje, cómic, ¿no? es muy fiel al cómic. Claro. Tiene añadidos Y como todas el las películas, título pero muy fiel. viene sobre todo por el estilo que se le intenta impregnar a la película, que es estilo ese, el polar. ¿Habéis oído hablar del polar francés? Ese estilo seco, crudo, en el que los diálogos prácticamente no existen, que las imágenes están expuestas ahí con mucha frialdad. Y eso, de ahí viene el título de la película. Bueno, hay que decir Una que película que es para mí un divertimento estupendo. Ha tenido muy malas críticas, pero yo le he puesto un 7,89. a mí me divirtió A mucho mí me también la parece película. una peli Y hay estupenda. que decirlo que esta película solo adapta el primer tomo de las aventuras de Polar. O sea que habrá más. Yo espero que hagan una segunda parte y Depende una de cómo tercera. funcione, esperemos. imagino, ¿no? Esperemos. Depende de cómo funcione. Ah, pues le voy a Netflix. poner un me gusta, entonces, ahora mismo, para que haga Oye, la- ponle bien claro que le has dado un 7,6. Y aparte hay que ser buenos con ella, que es por fin está adaptando material español. Sí, en eso Hollywood. está muy bien. Sobre todo en el mundo Ya. del cómic, a los que nos gusta el cómic. Que el cómic es fantástico también, un cómic igual muy crudo, muy realista. Y que si os gusta la O película, sea, me os leáis recomiendas que la compre novela, el cómic. que la leáis. Sí, Se sí, llama sí. Polar también. Polar, Diego. Polar, Surgido del Frío. Es la primer Surgido tomo. del Frío. Que es la primer tomo. Pues no que dejaré está basado en de, esto. de hacerlo. Muchas Bueno, gracias. pues vámonos ahora sí con lo prometido, que íbamos a hablar de ese gran estreno Disney, Aladdin. Pasa del papel o de la animación a la imagen real con un genio que no es otro que Will Smith. Venga, vamos a meternos un poquito en el meollo del asunto, porque me imagino que trae miga Bueno. esta versión de Aladdin, ¿no? Si me A ver. permitís, yo vi justo el día de antes de ir a verla al cine, vi en casa Aladdin, la de dibujos animados, que a mí me parece una auténtica obra maestra. Sí. Yo es una película para mí de 10, es una película perfecta. Y entonces, lleno de prejuicios, acudí a ver esta Aladdin de carne, hueso y CGI, ¿no? Porque Sí. eso es lo que en realidad es, y más de lo último que de lo primero. Pero bueno, entonces, primero, decir que la película tiene algunos cambios de guión que Sí. adaptan sobre todo el personaje de Yasmín a la época actual. Y entonces Yasmín ya, su aspiración no solo es casarse por amor con la persona que quiere, sino heredar el sultanato. Cosa ella que quiere me ser parece, la sultana, que me sí. parece fenomenal. Sí, claro O sea, que sí. y reivindica su capacidad de gestionar. Y a mí me parece muy bien. O sea, este cambio a mí me parece acertado. Luego decir que Will Smith como genio está portentoso y que los efectos Maravilloso. especiales son absolutamente impresionantes. O sea, estás viendo en realidad lo que veías en La animación, peli de dibujos, cosa que a igual. mí me parecía absolutamente imposible. Luego la película, la ambientación tiene un tono kitsch que a mí me gusta mucho y hay dos números, tiene los mismos números musicales que la animación y hay dos números nuevos. musicales más Sí. que son de Bollywood puro y duro. Y son coloristas, divertidos, súper simpáticos, que a mí me han entusiasmado. Todo lo que es efecto especial, la alfombra es estupenda, Genial. súper bien hecha. El mono también. Todo el mono también. La película está estupenda. O sea, a mí es una película que me ha divertido mucho. Desde luego, para nada es una película Disney, es una película de la casa. Guy Ritchie, el director de yo qué sé, Snark, Cerdos y Diamantes o de Rock and Roll, no se ve por ningún lado. La podía haber hecho cualquier otro, aunque Sí. es verdad que Guy Ritchie ha tomado una deriva desde hace años de hacer cine comercial con poca identidad personal. Pero se le nota en algo y es que es Sí. muy bueno en acción. Sí, Guy Ritchie muy da bueno. mucho ritmo a la Sí, acción. y está eso muy se bien. nota Y es también. verdad que aquí se nota la Sí, acción, tiene sí, sí, muchísimo sí, sí, ritmo. sí. Está fenomenal por Decir todos que- los lados. Sí, sí. Y luego que la Yasmín es la británica Naomi Scott, pues la verdad es que está estupenda. O sea, la chica lo hace muy bien, tiene bastante carisma, es muy diferente a la Yasmín de animación, de dibujos animados, pero yo la apruebo con nota. De hecho, El- es que a mí me parece que el papel feminista que le han dado de empoderamiento de la mujer, en este caso, creo que viene al caso fenomenal con la historia de Aladdin, la historia que tenía en la original. Creo que se ha adaptado fenomenal y que además ha hecho un favor a una princesa que quizás no era de las más favoritas de la gente
y a mí me encanta. Oye, ¿cómo que no? Jasmine, una de las Jasmine, princesas Jasmine. Disney, hombre. Pero no era favorita, Os sé voy a decir que- una cosa, Will Smith lo tenía doblemente difícil, aunque quizá no sabía él que contaba con dos grandes rivales. Uno sí, que era Robin Williams en esa personificación del genio de la lámpara en la película de animación. Pero es que aquí en España tuvimos a un José Mayuste en plena gloria, también haciendo el Sí. doblaje, y estuvo muy bien también. Entonces, Sí, aquí, sí, estuvo muy acertado. Aquí, ¿qué tal el escuchar? Porque claro, lo habréis visto doblado y aquí no Yo habéis la he escuchado a visto Will Smith. en los cines, Habréis, hemos escuchado de el 10, doblaje claro. muy bien, De 10. muy Sí, bien. también. De 10. Muy bien porque además se le entiende todo muy bien, Sí. a pesar de la verborrea propia. El doblaje es de buena calidad. Sí, Hay sí, que sí, sí. reconocerlo, que es un doblaje muy bueno. Luego, el que no me ha gustado nada ha sido Jafar. El actor, que es un actor holandés, Marwan Kensari, yo creo que no cumple con el Jafar parece un pringadillo, el Jafar parece un pringadillo, Sí. cuando Jafar de animación era un tío... Daba miedo solo viendo Daba miedo. Sí, aquí no, y aquí este no. no. Príncipe Y este yo lo veo poco Sí, Muy no, espabilado. quizás es el que peor queda, el que peor parado sale de toda la cinta, es este Jafar, pero bueno, que se cumple perfectamente con el resto, así que encaja bien. Y luego decir que durante esta película se abole la ley sálica y se produce un matrimonio morganático, Sí. lo cual da una cierta correspondencia con la corona española. Bueno, Muy bien, muy bien. el resumen es que Aladdin hay que verla en la sí. gran pantalla a ser Aladdin, posible, yo le he disfrutando puesto de un los números musicales. 7,59 y os Para aseguro que nadie sale defraudado. Para de mí este tiene un Aladdin. 8,5, tiene más que Ramón, porque para mí es la película de mi infancia, me encantaba la película, me encantaba la serie, me he visto las continuaciones 1000 veces, así que espero que la película funcione igual de bien que lo está haciendo de momento y que a todo el mundo que vaya a verla que no va a salir defraudado para nada. Y sobre todo si vieron la de dibujos cuando eran jóvenes, para esos padres que van con los hijos, lo van a disfrutar como el primer día. Y si como la no- primera vez. Bueno, es un mundo ideal. Un mundo ideal. Bueno, hoy nos vamos a quedar con una de las interpretaciones dentro de la película Aladdin de Will Smith, que en el formato musical también sabe lo que hace, eso hay que decirlo, y es un gran histrión también dentro de sus caracterizaciones en la gran pantalla. Esto le viene muy bien, le viene muy al pelo al personaje del genio de Aladdin. Nos vamos a quedar con ello, recordándoles que hay muchos más estrenos, se nos han quedado en el tintero avances como por ejemplo Fénix Oscura. Que bueno, sabéis lo que yo y los X-Men, así que la semana Así que viene que, hablamos fijo puntos de ella. suspensivos, puntos suspensivos. Vamos a bailar un poco, igual que empezábamos bailando, vamos a terminar bailando, pero en este caso con Aladdin, con mi Ramón, con mi Diego, Encima con de la Milos, que le alfombra. tenemos ahí al otro lado de la cámara. Encima de la alfombra mágica, ¿no? Claro, ¿por qué Hombre, no? claro. Haciendo malabarismos virtuales y virtuosos como los de nuestros críticos. Hasta dentro de 7 días. Más cine, claro. Adiós. Gracias. Muchas gracias. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of